Muy buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa de En Transición. Una semana posterior a las elecciones, paso, unas elecciones que han dejado un resultado ambiguo todavía, ¿no? Bueno, en realidad hubo varias sorpresas en distintas provincias del interior. La provincia de Buenos Aires, que todavía tenemos la incógnita respecto de qué es lo que va a pasar. Llamativamente, desde que hemos vuelto a la democracia, es la primera vez que pasa casi una semana y tenemos a la principal provincia donde habita el 38% de la población en esta situación de ambigüedad. ¿El diablo ha metido la cola aquí? Bueno, ya lo veremos con nuestros invitados. También hubo algunas performances que llamaron la atención, algunas por muy buenas, otras por no tanto. Quedamos a la espera de octubre, donde se va a jugar el verdadero juego, y en el medio el paro de la CGT, los atentados internacionales que siguen adelante, los desaparecidos que no aparecen, Milagro Sala que todavía está presa, y bueno, un montón de expectativas a resolver, mientras que el gobierno comenta que la economía se está poblando de brotes verdes y planea seguir adelante con sus políticas económicas y con el ajuste. Esto es En Transición. Y ahora seguimos para tratar de analizar con pensamiento nuestra realidad. ¿Qué dice, jefe? ¿Vio que no le fallamos? Su compadre ganó por muerte. ¿Se puede saber qué hicieron? Y cambiamos las urnas por una que preparamos nosotros. Estuvimos bien, ¿no? Sí. Gracias. Bárbaros. Miren, Partido Conversador, 4.526 votos. Partido Vertical, 0 votos. O sea que hasta el candidato de ellos votó por nosotros. ¡Imbéciles! Impugnaron los comicios por fraude. No diga esa maldita palabra en este templo de la democracia. ¡Fuera! Bueno, ya que estamos. Bueno, Raúl, ¿cuál es la reflexión entonces que te merece estas elecciones inicialmente? Las elecciones son para pensar, creo que vamos a estar pensándolo bastante tiempo más. En lo personal a mí no me gusta nunca ver las elecciones en caliente, sino dejar pasar un poquito más correr un poquito más el agua. Obviamente un país no sacamos los votos que estábamos esperando. Yo creo personalmente que hubo una polarización y creo que la economía no jugó un rol importante en estas elecciones. Creo que la economía quedó fuera, quedaron muchos más las pasiones y los afectos, es decir, los amores y los odios. Y no hubo una elección hacia propuestas, no hubo una elección que tiene que ser una elección de medio término un poquito más tranquila, empezar a discutir sobre las cosas que se van a definir en el Congreso en los próximos años. Tenemos un Poder Ejecutivo que dice que tiene una reforma impositiva, que tiene una reforma laboral, y obviamente ante las elecciones es el momento de explicar cuáles son para que cada uno de los ciudadanos podamos debatirla y después elegir en función de eso. Pues eso no se está, no se ha guardado todas las cuestiones técnicas y se ha trabajado sobre las pasiones. Y lamentablemente eso no es bueno, no es bueno votar de esa manera y bueno, se hace difícil así programar un país para adelante. ¿Vos coincidís, Quito? La verdad que no sé si coincido, ¿no? Porque eso tiene que ver con cómo uno lo percibe. Tal cual. Lo cierto es que nosotros, en la lógica del gobierno, hemos hecho una evaluación más seria y acabada, así que no puedo hablar como Martín Fierro, pero voy a tratar de transmitir más allá de esto de las pasiones, bien de intentar, digamos, hacer un análisis desde mis pasiones. Nunca mejor elegido el video, porque realmente el macrismo, Cambiemos, el nombre que le querramos poner, vienen por llevarnos al preperonismo, por decirlo de alguna manera, a una instancia en la cual
verdaderamente los trabajadores no tengamos los derechos, o el pueblo, el campo del pueblo no tenga los derechos que hemos adquirido en estos 70 años. En esa situación en la que nos encontramos, y verdaderamente esta última elección pareciera ser bastante parecida al fraude patriótico, digamos, y esa gráfica que era empujada en momentos de dictadura, ese sketch o esos sketches, en desmedro de la política, que es la única herramienta que tiene el trabajador y el pobre para poder transformar la realidad. Lo cierto es que esta gente lo que intenta hacer es que nosotros abonemos en conjunto al pueblo al descreimiento de la democracia, al descreimiento de la participación, y lo cierto es que le resultó bastante bien, porque cuando empezás a mirar el mapa, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es cierto que nosotros, en este caso Unidad Ciudadana, ganamos numéricamente, pero territorialmente en la extensión ellos han demostrado que han tenido alguna capacidad. Nosotros estábamos cuestionando o diciendo, tan loco, ¿cómo suena el dólar? Esa suba del dólar a ellos les permitió en las zonas más rurales que mejoraran su performance. Sí, pero llamativamente no ha sido solo en las zonas rurales, porque digamos también en las zonas urbanas, ¿no? Me parece que quizá en las áreas alejándonos del centro de los distintos distritos se incrementaba el voto de Unidad Ciudadana, pero en la zona de los sectores más acomodados, que evidentemente nos muestra que hay una Argentina bipolar en este sentido, ¿no? Cada vez hay dos, si vos me preguntás, primero las elecciones de esta característica, de sobremanera esta elección, es distrito por distrito. Entonces no hay posibilidad de decir, bueno, puedo buscar un eje, una forma, una lógica. No, porque cada distrito tiene sus particularidades. Y al no haber una conducción única, absoluta, como consecuencia de la derrota del 2015, la dispersión es tendiente más la dispersión que el poder unificar en una única propuesta. Yo concuerdo con él de que, verdad, faltó propuestas en esta elección. Se tendió desde nuestro lado en Provincia de Buenos Aires a llevarlo al problema del pueblo y no a una propuesta de cómo se resolvía el problema. En eso concuerdo. En el PRO, en Cambiemos, es seguir para atrás insultando, denigrando, cuestionando nuestra forma de conducción del Estado, sin mencionar ni siquiera todas las atrocidades que han llevado a cabo. En el resto del país hay una diversidad de cosas muy particulares. Nosotros, la Martín Fierro, en Entre Ríos, fuimos en la interna encabezando una lista en contra de los últimos 3 gobernantes que son peronistas y en contra del PRO. Y salimos en ese marco, salimos en segundo lugar dentro de la interna, con lo cual, si perdió el peronismo, somos la tercera fuerza de la provincia, para ponerlos así en términos grandilocuentes. En Chaco fuimos con Pepo, con el gobernador. Pero por eso digo, si nosotros quisiéramos hacer un análisis de la realidad nacional, es muy complejo, porque las particularidades de cada una de las provincias llevan a definiciones concretas en cada uno de los lados, pero la falta de propuesta hacia adelante es una cosa que se caracterizó. Sí, creo que faltó básicamente política, ¿no? La política de todos, ¿no? Todos somos responsables, todos tenemos que hacernos cargo, y tenemos que cambiar eso para las elecciones verdaderas, ¿no? Porque estas son las PASO, ¿no? Debemos repetir eso varias veces. Son las PASO. ¿Vos estás de acuerdo con que se nacionalizó la elección y eso implicó o explica los comportamientos electorales en la provincia de Buenos Aires? Es decir, la caída abrupta que han tenido, por ejemplo, Randazzo, que no sabíamos cuál era su piso, pero sí en el caso del Frente Renovador, que no consiguió repetir. No consiguió repetir, y en una alianza más ambiciosa todavía. Sí, bueno, pero tiene que ver con esto, sí, obviamente, con la grieta, con la polarización, y que le hacía muy bien a uno y más o menos bien al otro.
pero que en definitiva no se hablaban de los problemas del país. Es decir, está muy bien lo que se planteaba, vos lo reconocís, es perfecto, o sea, lo que nos pasa sabemos a nosotros, ¿no? Lo que está en la calle, lo sabemos, ¿no? Más ahí cómo lo resolvemos. Y vos lo has dicho aquí mismo en este programa, recuerdo hace un tiempo cuando contaba los problemas que tenía la pequeña y mediana empresa, las políticas que se estaban implementando, cómo cada Sí, vez y todos los días hay una resolución chiquita, ¿viste? No es la gran cosa. Todos los días, pum, te ponen una, te ponen otra. Por ejemplo, ahora, acá la aduana dejó de informar las importaciones. Nosotros, los sectores, tenemos esa información, es una información vital para nosotros. Saber cómo vienen las exportaciones, para hacer un control, para saber de si vienen nuestros asociados, para que la gente tome decisiones. Mira, te están inundando con esto, voy a tomar una decisión. ¿Qué es lo que hicieron? Rompieron el termómetro, ¿no? Y recuerdo, y lo digo con los mismos términos que ellos acusan al anterior gobierno, ¿no? Con el INDEC. Ellos acaban de romper el termómetro y nosotros no podemos saber cuáles son los números del comercio de exterior de Argentina. Y otra cosa que llama mucho la atención es la diferencia entre la cotización oficial y paralela al dólar, ¿no? Parece que hay mucho dinero negro circulando. Sí, y una intervención feroz del Estado para manejar los números en función de las cuestiones electorales, ¿no? O sea, el libre mercado es para los pymes, pero ellos intervienen fuertemente desde el Estado cuando conviene. Y bueno, necesitaban un dólar de 18, pero yo creo que también no se les podía disparar mucho, porque ellos tenían la renovación después y el efecto inflacionario también le iba a poder molestar bastante en las elecciones. Igual, el efecto, lo que nosotros tenemos que entender es que ellos no van a pensar la política desde nuestra cabeza, primera situación. Ellos la piensan de la suya, que es muy particular, y nosotros estamos lejos de ese razonamiento. Ellos lograron con eso que liquidaran, que vendieran los que tienen los hilo bolsa. Eso implicó una cantidad de dólar nuevamente dando vuelta, y automáticamente, en su lógica de intervención, que dicen que no, pero es intervención, digamos, de supuesta lógica del dólar flotante y dejarlo al libre mercado que condicione o resuelva, digamos, el valor, lo volvieron a bajar porque sabe que se le complica, digamos, en otras instancias, pero le sirvió para la resolución de este proceso electoral, en cual amplió su órbita de incidencia. Por eso digo, intervino para las elecciones. Bueno, si hay tantos acuerdos, ¿por qué van separados? A ver, la pregunta que se hace el público. Para romper, yo le voy a ser disruptivo. Yo voy a ser disruptivo. Lo primero es que estamos de acuerdo con el análisis. Sí. Ahora tenemos que ver si estamos de acuerdo con las soluciones. Porque, claro, para mí la gran pregunta acá es qué es lo que pasa después de octubre, sobre todo. Más allá de que hay que tratar de garantizar el mejor resultado. El tema es, está bien, estamos de acuerdo con el diagnóstico. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Ahí está. ¿No? Entonces, lo que yo critico al anterior gobierno, que al final, que hizo lo mismo que había hecho con en cuanto al manejo de divisas. Es decir, nosotros tuvimos unos primeros 4 años del gobierno de Néstor con plena producción, con ingreso de divisa, con superávit primario y secundario, ¿no? Una economía brillante y un manejo muy, muy meticuloso del gasto público, ¿no? Con Néstor. Con Néstor. O sea, hubo 3 gobiernos para mí. Yo creo que sí. No hubo uno, hubo 3. ¿No? Entonces es el primer gobierno de Néstor, el primero de Cristina y el segundo de Cristina. El segundo y el problema, bueno, cuando empezamos en el gobierno de Cristina, arrancamos con, lamentablemente, con el iniciador de la grieta, que es Lustó. O sea, Lustó con la 125 inaugura, ¿no? Con una muy mala decisión la grieta, sin tener ningún tacto político ni saber las implicancias de eso. Yo creo que la grieta cultural es histórica. El problema la es grieta cultural es histórica. En términos políticos, en ese periodo se inaugura con eso, ¿no? O sea, se inaugura con eso, que hubo piquetes de los ruralistas,
Piquete de ricos. Piquetes de ricos. O sea, era piquetes de la Federación Agraria en función de los ricos, una Pero cosa vos te acordás descabellada. que era algo descabellado, que era que los que tenían que pagar el bife de lomo en aquel momento 80 pesos, que se ponía como algo excepcional, eran los mismos que estaban respaldando las medidas de fuerza del campo, ¿no? Es decir, que era una cosa absurda. En lugar de respaldar las políticas del gobierno que tendían a achatar los precios, lo que hacían era, de alguna manera, estimular el reclamo e impulsar lo que iban a tener que pagar con su propio bolsillo. Nosotros le dijimos a la Federación Agraria en una carta, le pedimos, ustedes no se tienen que juntar con la sociedad rural, ustedes tienen que juntar con los pymes industriales, porque estamos en el mismo nivel y tenemos los mismos problemas. Pero no se juntaron con ellos y pasó lo que pasó. Ahí digo, no voy a entrar en la discusión económica porque verdaderamente me vas a ganar 28-0 sin ningún problema. Porque no entiendo nada de economía. Lo que sí entiendo es que ninguno de los tres gobiernos tuvieron... No me interesa ni siquiera ganarte. Pero no por competencia, digo, sino porque no tengo como para poder fundamentar, digamos, en contra de lo que pudieras decir. Nada más que es una cuestión de forma, digamos. Lo que sí también es cierto, yo concuerdo que hubieron tres gobiernos, pero hubieron tres mundos. No es que... Seguro. Porque si no pareciera ser que simplemente los errores son como consecuencia de un accionar interno, y me parece que en el medio tuvimos bastante otro tipo de complejidades en el mundo, que llevan a que, digo, el Papa está cuestionando la financiarización del sistema capitalista que viene desde antes, pero que se ha profundizado de la crisis del 2008. En esa lógica me da la sensación de que nosotros también tenemos que contextualizar cuando analizamos los tres gobiernos. Hasta inclusive concordaría con la cosa que no dijiste, el tercer gobierno, que casi que fue una cosa para durar. Pero la cosa para durar también había en esta, que es una grieta no solo cultural, sino económica, de intereses encontrados económicos absolutamente antagónicos, los grupos concentrados, junto a los grupos económicos concentrados en medios de comunicación, juntos construyeron este resultado electoral y sistemáticamente fueron boicoteando ese gobierno. Entonces, en esa lógica, mi cuestionamiento, si se quiere, a un país y a otras expresiones símiles, es que en vez de abordar la grieta del lado que debieran, desde mi concepción, debieran estar, fueron construyendo la senda del medio, que lo único que hizo es restar capacidad de resistencia a lo que termina siendo este gobierno, con lo cual, desde mi concepción, ustedes tienen responsabilidades. Nosotros por haber ejercido el gobierno y no haberlo resuelto, o haber hecho un montón de cosas mal. Ustedes porque terminaron desequilibrando la balanza hacia el lado del campo de los grupos concentrados económicos. Entonces, ahí también lo mismo que vos le decías a la Federación Agraria, te cabe a vos. No encuentro en dónde. Es decir, cuando se acompaña a Doha, un presidente de la nación, que no es la dictadura. Yo no creo que sea la dictadura. Hay muchas cosas que en lo económico y demás se parece a aquellos, pero no es una dictadura. Tampoco creo que sean los alagaríes de la República, porque obviamente no lo son, ¿no? Lo que pasó ayer, ya lo vimos, Sí, es gravísimo. Realmente cagarse en todas las instituciones de la República. No había forma de decirlo de otra manera. No tenía otra forma de decirlo. O generar descreimiento en las instituciones, en la sociedad. ¿No? Entonces, bueno, obviamente no son la dictadura, no son la República, pero por lejos. Pero en su momento no lo son, pero dicen serlo, y parece que hay un sector de la propiedad, de la sociedad, que está dispuesto a creerles, ¿no? Por ejemplo, en este discurso de Lilita Carrió, cuando uno repasa el pasado de Lilita Carrió. Pero está muy bien creer en la República y creer en la República. Sí. El problema es demostrar que no son ellos los garantes de la República, o por lo menos no son ellos solamente. O sea, la República se va a definir mucho más por la oposición que por el oficialismo.
porque en las dictaduras hay oficialismo, pero no hay oposición. Entonces, esta cosa de la democracia se define por el oficialismo y por la oposición. Y nosotros somos claramente oposición. Tengo ahora, 2 minutos para cada uno porque se nos acaba. No, ahora quería responder, por ejemplo, lo de Doha, ¿no? O sea, cuando uno va y dice, bueno, vamos a buscar inversiones, yo necesito que la oposición le diga a la gente que va a invertir en producción, que va a invertir en bien para el país, que hay una oposición que también respalda eso. Ahora bien, cuando él va sin ningún proyecto, a buscar guita de donde sea, a lo que sea, no con un proyecto nacional, a ver qué es lo que quieres invertir, sino vengan y tráiganme plata, hagan lo que quieran, bueno, ahí ya nos retiramos. Eso no es inversión, eso es entrega. Y en 30 segundos, ¿por qué tendrían que votarte? ¿Por qué tendrían que votarnos? Pues nosotros pensamos en un país productivo. Básicamente, creemos que el anterior gobierno se centró mucho en el consumo y no se centró tanto en la producción, no hubo ese cambio de los paradigmas industriales del país y no lo hubo ni en el anterior gobierno, no lo puedo esperar, del anterior lo esperaba, de no lo puedo esperar, pero hace 200 años que no está pasando esto. Y la verdad que la propuesta nuestra es empecemos a pensar en la producción y el trabajo, que es lo único que nos va a poder salir a salvar. No es las cuestiones financieras, no son las LEVAC, y no es andar pasando la gorra a los capitales extranjeros para poder sobrevivir. Bueno, quito lo mismo, 2 minutos y un poco, ¿por qué hay que votar a la Unión Ciudadana en octubre? Básicamente porque nosotros somos los únicos que podemos asegurar que este país salga adelante. Esa es, digamos, como lógica principal. Segundo, creer que este gobierno no tiene proyecto es no reconocerlo, no asumirlo. Digamos, el proyecto de ellos es la destrucción del sistema capitalista, industrialista o fordista, o los restos que quedan de aquel proyecto político que se instala centralmente con el peronismo, que después se sostuvo y se mantuvo, digamos, inclusive durante la dictadura, pero lo cierto, hasta la última dictadura, que es la que empieza con el camino inverso. La verdad que nosotros... Las dictaduras lo mantuvieron. Sí, pero eso, la última, pero cambió el mundo. Ese es el punto central, es que cambió el mundo, y en ese cambio del mundo deja de existir la lógica fordista, la de explotación del trabajador, y empieza a surgir la financiarización del sistema capitalista. En esa lógica en la cual ellos creen que si ponemos un billete arriba de otro billete, eso genera billetitos, es una falacia, pero es hacia donde quiere ir el sistema capitalista. En ese marco nosotros, desde Unidad Ciudadana, de Frente para la Victoria, desde el peronismo, el nombre que le querramos poner al proyecto nacional, nosotros seguimos creyendo que de la única manera se sale es produciendo, de la única manera es desarrollando un país que tenga la capacidad de cuestionar a esa lógica, a esa forma de entender e interpretar el sistema capitalista, y nosotros queremos construir un capitalismo nacional. Bueno, muy breve, ¿qué querías decir? ¿Querías decir algo más? No. Ah, pensé que quería decir alguna cosa. Le dejo el final, bueno. Una chicanita. No, eso lo dejamos, porque en realidad me parece que hay como algo... dijo un país, estaba repitiendo un país. Me parece que hay algo muy importante, que es que, bueno, estamos empezando a escucharnos, algo que a lo mejor nos faltó durante bastante tiempo. El diagnóstico en buena medida es coincidente, hay algunas diferencias, y bueno, está todo por construir. Espero que a partir de octubre empecemos a sumar, sin chicanas, y efectivamente tratar de recuperar lo que es una tradición de trabajo, de producción, de inclusión social y de integración latinoamericana que este gobierno está tratando de archivar a pasos muy acelerados. Vamos a un corte y seguimos aquí, en Transición.